Muy buenos días, gente linda, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido bien, familia, acá nuevamente con ustedes. Mi nombre es Albert Ovelar. Nunca dije mi nombre, ahora voy a decir mi nombre, Albert Ovelar. Soy acá de Aprender Haciendo, estamos aprendiendo juntos a hacer pan en este canal. Hoy estaba pensando, trabajando y dije, ¿por qué no? Voy a hacer un videito más para mi gente linda y quisiera compartir con ustedes una receta que acá lo llamamos en mi panadería casero, pan cuatro semillas. Es un pan tipo bolillo, un poco alargado, aproximadamente de 200 gramos cada uno y lleva cuatro semillas. Y quería compartir con ustedes la receta rápidamente, familia, para que puedan aprender. Lleva semilla de chía, semilla de lino, sésamo y semilla de girasol ya desnuda. Así que vamos con la receta, familia. Voy a bajar mi cámara y ya empezamos. Creo que ahí van a ver bien. Bueno, ya tenemos nuestra esponja, familia. La esponja ya realizamos. Esto tiene 2 cucharadas de harina de fuerza, una cuchara de azúcar y levadura, en esta ocasión 20 gramitos. Tenemos 500 ml de agua tibia ya preparada y ya vamos a hacer de 1 kilo 100 de harina de 13. Quiero ocupar 1 kilo y 100 gramos porque quiero hacer bolillos de 200 gramos cada uno y quiero que me salga aproximadamente 10 bolillos. Bueno, ya tenemos la harina, vamos a agregar 2 cucharadas de azúcar, sí, familia, 1 y 2 cucharadas de azúcar. Vamos a agregar aceite vegetal 100 ml. Si no quieren agregarle aceite, pónganle manteca 80-90 gramos aproximadamente. Bueno, y vamos a agregarle 20 gramitos de sal, que es para 1 kilo, pero vamos a agregarle 20 gramitos y pasadito, 20 y algo, 21 por aproximadamente. Ahí está, para asegurar, porque es 100 gramos más. Ok, familia, una vez que tenemos así, simplemente ya empezamos el proceso del amasado. Primero con nuestra maderita vamos a mezclar bien. Mezclamos bien. Hacemos un huequito ahí. Tiramos nuestra levadura del medio, esponjado. La levadura esponjada ya hicimos varias ocasiones. Es muy fácil, inclusive tenemos un video short de cómo hacer la esponja. Vamos a usar un poquitito de líquido. Preparamos 600 ml de líquido y después vamos a medir cuánto nos sobra, si es que nos sobra, ¿sí? Así para tener bien la precisa de cuánto nos sobra. Ahí está. Ya les enseñé, familia, cómo amasar. En el video también de panadería encontramos el proceso de amasado, como nosotros hacemos acá en Aprender Haciendo, cómo hacemos más fácilmente. Bueno, con la maderita mezclamos bien, tiramos un poco más nuestro líquido, seguimos con la maderita. En esta receta ya le vamos a poner en la masa después la semilla, las 4 semillas, y después vamos a agregar otra vez en el momento de hornear. Vamos a pintar con huevo y ahí le vamos a agregar más semillas, taparle más agüita. Ahí ya tiramos todo el agua, prácticamente se fue completito todo el agua que preparé. Voy a tirar un poco de harina en la mesa y vamos a echar acá. Ahí está. ¿Vieron cómo está la masa? Está bien mojado ahora. Vamos a empezar a hacer el mezclado de esta masa. Primeramente siempre mezclamos bien, ¿no?
Mezclamos bien esta masa. Y después vamos a juntar para hacer el proceso de red. Ok. Bueno. Acá ya tenemos preparado nuestra semilla, gente. Voy a mostrarle. Este contiene las 4 semillas que le dije. Acá está. Esto a gusto se pone, familia. Uno puede poner más o menos lo que uno desea. Mira acá un puño bien lleno. Y voy a echar acá. Ahí está. Y voy a volver a echar otro puñito. Más o menos así. Miren, familia. Ahí está. Después, arriba, antes de meter en el horno, vamos a pintar con huevito y le volveremos a colocar después encima del huevo. Ok, familia, acá más o menos. Vamos a quitar todo esto de la mano. No olviden suscribirse a la gente nueva que entra. Esto es aprender haciendo. Tratamos siempre de hacer los videitos casi en directo para que puedan aprender bien, gente. Ok. Un poquitito de harina. Así. Y ya vamos a juntar con nuestra espátula. Te vamos a dejar reposar esta masa y después vamos a regresar para cortar la cantidad y la medida que queremos cortar. Vamos a ponerle una bolsita y dejaremos que repose un minuto. Ahí está, ahí le dejamos. Una vez que repose unos tiempitos, vamos a volver para cortar la medida que queremos. Nos vemos más tarde. Acá ya volvimos, familia. Miren, nuestra masa ya reposó bastante bien. Vamos a separarle esta bolsita. Vamos a alargarlo un poco. Así de clasificar un poco. Vamos a echarle un poquitito de harina otra vez. Vamos a doblar. Es bastante blanda la masa, familia. Inclusive estaba pensando que si le ponen solamente 550 ml de agua va a ser mejor para ustedes, porque para mí tranquilo que sea amasar, pero si ustedes están empezando y quieren hacer esta receta, yo le tiré 600 ml de agua, pero si es un poquito menos no hay drama con eso, familia. Pueden ponerle 550 o 500 ml y van probando. Vamos a pesar, familia, 200 gramos cada uno. 200 gramitos cada uno para preparar nuestros bolillos. Estos van a ser bolillos de 200 gramos. Quiero que salga aproximadamente 10. Esa es mi intención. Y salió 10, como esperábamos sacar, 10 bolillos. Entonces lo que hacemos ahora es agarrar así y vamos doblando hacia abajo, le embollamos, ¿verdad? Y vamos a dejar en la mesa. Se puede bollar así con la mesa también, familia, como le parezca mejor. Así también se puede envolver de esta manera. Bueno, vamos a dejar reposar otra vez esto. Vamos a envolver todo un ratito y vamos a darle otra vez un reposo a esta masa.
Y familia, acá ya volvemos, nuestros bolillos ya reposaron bastante. Ahora vamos a proceder a hacer el embollado final. Vamos a preparar un poco de harinita. Acá vamos a preparar el espacio. Y vamos a ir agarrando con nuestra espátula. Ponemos así, de esta manera le bajamos sobre la mesa. Y vamos a desgasificar un poco la mesa. Desgasificamos. Luego le agarramos acá de esta puntita y le doblamos así y le apretamos. Le apretamos en el costadito, así. No apretamos completamente la masa, sino acá en este punto donde estamos doblando, ahí le vamos apretando. Voy a acercarme un poquito a la cámara que puedan ver más de cerca. Ok, le apretamos así de esta manera. Miren, siempre nos ayudamos con nuestra espátula por si se pega. Entonces en este punto ya se unieron todo bien, entonces hacemos así. No apretamos en el medio, sino un poquitito así en los costados, no acá en el medio, sino acá y acá. En este punto apretamos y estiramos un poco, de esta manera, como si fuera que estamos haciendo un pan, un bolillo, un pan salvadoreño, algo, ¿verdad? Los salvadoreños saben de qué hablo. Bueno, así se quedarían nuestros bolillos, ¿no? Así de esta manera. Lo que hacemos es colocamos en la asadera y lo colocamos en la parte superior de arriba, colocamos hacia arriba, y en la parte donde se unió ponemos hacia abajo. Entonces esta es la forma de hacer. Agarramos acá, rociamos un poquitito de harina acá, apretamos, familia, bien, de esta manera, desgasificamos un poco y agarramos la punta acá, lo doblamos y apretamos. Agarramos acá, doblamos y apretamos. Vamos apretando así, con estos dedos. No apretar acá, sino acá donde se va uniendo, le vas apretando y se va dando la vueltita de a poquito. Miren, así. Una vez, entonces identificamos dónde se une, así, unimos bien y no apretamos acá, sino apretamos acá y acá. Y le hacemos así, le hacemos una puntita, como si fuera que estamos haciendo unas bolillas, así. Miren, familia, más o menos tiene que tener así 20 centímetros más o menos para que sea lindo tus panes. Y así después ya le vamos colocando en nuestra asadera. Voy a ir haciendo esto y después vamos a colocar nuestra asadera. Lo hacemos acá, apretamos bien, desgasificamos un poco. De esta manera y acá le vamos apretando así, apretamos, identificamos donde se une, apretamos bien y después ya le estiramos aproximadamente unos 20 centímetros, familia, así. Ok, otra vez mi asadera, voy a dejar otra vez mi asadera y ya vamos a ir colocando. Voy a colocar en esta asadera así de esta forma, así, acá. Y ese sería el proceso de nuestros bolillos. Miren cómo ya están bien creciditos. Estos son pan 4 semillas, gente. Ok, ese es el proceso. Voy a terminar todo esto y una vez que termine ya vuelvo para mostrarles cómo vamos a hacer para hacer reposar. Una vez que ya hacemos todo el embollado, lo que hacemos un poquitito es apretar un chiquitito, así, un chiquitito, levemente, ¿sí? Para darle el moldecito de un pan bolillo gordito, ¿verdad? Así, un chiquitito, no hace falta apretar muchos años, miren. Yo lo distribuí de esta manera, familia, porque yo tengo un horno de 100 litros, Tokio, no sé si conocen esa marca, y de 100 litros, entonces en eso yo pongo esto justito, entra a mi asadera, tiene 33 así y 53 así. Si ustedes tienen una asadera más pequeña, entonces si es que no le va a entrar esta cantidad, pueden hacer
2 veces, familia. Pueden hacer, dividir toda la mitad la receta y hacer una masa pequeña y meter los 5 y después un intervalo de media hora aproximadamente pueden hacer la otra masa y también meter los 5 después en un intervalo de tiempo. Y bueno, familia, acá le vamos a dejar reposar. Sí vamos a dejarle reposar en ambiente natural. Yo tengo levadura acá, pero este producto yo lo dejo en ambiente natural para que pueda reposar bien, tranquilamente. Tiene que reposar solamente a la humedad de la propia masa. ¿Por qué tapamos la bolsita, familia? Tapamos para que pueda la misma humedad de la masa calentar otra vez a la masa y pueda fermentar. Porque para el fermentado necesitamos muchas veces un poquito de humedad y un poquito de calor. Entonces te voy a dejar cerca del horno y voy a dejar reposar. Una vez que ya esté bien gordito, vamos a volver para pintar con huevo y ponerle las 4 semillas otra vez encima. Y ya metemos en el horno, familia. Eso sería todo. Nos vemos dentro de un ratito. Y acá ya volvimos. Acá ya están ya nuestros pancitos bien reposaditos. Vamos a destapar esto. Miren, familia. Espectacular. Ya están gorditos. Si quieren hacerle corte, familia, espectacular. Si no, simplemente así sin corte, ¿verdad? Yo en este caso voy a tratar de hacerle un cortecito acá en el costado. Así. Voy a cortar un chiquitito. Así, de esta manera. Ahí está. Un cortecito. Después vamos a pintar con huevo. Y ya le vamos a colocar la semilla. Ahí está. No soy tan bueno con los cortes, familia, pero hay gente que sabe, hay panaderos que saben hacer buenos cortes, entonces pueden hacer sus cortes, si no, así nomás directamente. Yo hago simplemente para mostrarle que se puede hacer cortecitos, así que bueno, pintamos con huevo, familia. Pueden poner un huevo, 2 cucharas de leche y vainilla sí o sí, o cualquier tipo de esencia. Si no tiene vainilla de esencia de coco, por ejemplo, igual. En este caso yo voy a pintar con huevo y esencia de coco. No tengo vainilla, entonces voy a pintar con esencia de coco y puro huevo. No le voy a poner leche, pero quiero que sea bien doraditos. Entonces vamos a pintar así, de esta manera. Pintamos toditos y después le vamos a agregar encima más semillitas. Miren cómo fermentaron espectacular nuestros pancitos. Tienen 200 gramitos cada uno y el largor 20 centímetros, de 15 a 20 centímetros más o menos, para que le queden así bien larguitos y que puedan degustar bien. Esto pueden vender por unidad, familia. Pueden ponerle precio por unidad, saquen el costo. Ya tienen varios videos de cómo sacar costo. Pueden sacar los costos y agregarle un 80% más sobre el costo para vender. Yo esto lo vendo acá en Paraguay a 2.000 a 2.500 guaraníes cada uno. Y le gusta a la gente. Tiene mucha cantidad de semillas, sésamo, semilla de lino, girasol y chía. Y acá arriba solamente podemos agregarle los 3 semillas, porque semilla de lino ya tiene suficiente. Semilla de lino tiende a despegarse si ponemos arriba. Por lo general se quiere despegar y se cae todo otra vez, familia. Así que semilla de lino muchas veces yo no le pongo arriba. Pero sí le pongo sésamo, girasol y
semilla y sí, esas cosas, esos tres, lo que le suelo poner. Ok familia, ya pintamos todo acá, bien pintaditos con huevo. Le pintamos bien y ahí ya le vamos a colocar la semilla. Lo que suelo hacer primero siempre es colocarle un poco de girasol. Mira, esta es la semilla de girasol al desnudo. Al desnudo porque ya viene todo pelado. Ahora hay semilla de girasol que viene entero, pero este es todo pelado. Entonces le pongo un poquitito acá arriba. No hay que exagerar, familia, ya tiene ya lo adentro, ¿verdad? Solamente para decorarlo un poco. La gente le gusta ver arriba la semillita. Y obviamente que a todos nos gusta, ¿verdad? Comer esto, es riquísimo. Que tienen que practicar en su panadería casero, hagan esto. Como les dije, pueden vender por unidad. Como también pueden hacer otro tipo de productos de esta familia. Pueden hacer sándwich de verdura, por ejemplo, ¿verdad? O algún tipo de sándwich de jamón y queso. Le ponen atún, o no atún, el otro, aceituna. Y van a vender bien, familia. Miren cómo quedan. Acá arriba le vamos a poner semilla de sésamo. Le vamos a polvorear así. Un poquitito menos, no hay que exagerar tampoco, ¿sí? Ahí está. Así para que se quede bien ahí. Esto lo vamos a hornear a 200 grados aproximadamente en 20 minutos también, ¿sí? Van ya controlando, si ven que demasiado se está dorando. Si su horno es bajo, tienen que tratar de regularle más, ¿verdad? Pónganle en 180, 190 y para que vaya cocinándose, porque son panes un poquito más grandes. Y siempre los panes grandes, las masas grandes se cocinan a menor temperatura a más tiempo, porque tarda más en cocinarse. Porque si no se va a dorar mucho de usted arriba y por dentro no se va a cocinar. Los panes que son medio pequeños, no hay problema, métale 250 grados y en 15 minutos ya se va a cocinar. Y por último le agregamos chía. Esto sí ya le va a dar un poco más de color negrito a nuestro pan. Esto. Vamos pintando todito. Chorreamos un poquito ahí arriba. Con eso ya después ya llegamos al horno familiar. Una vez que esté bien cocinado y ya esté frío, vamos a volver acá y vamos a mostrarles cómo quedó este pan. Ahí está, familia. Ahí está, muy bien presentado, tiene buena pinta, va a tener buena estética este pan. Miren, familia. Ok, esto lo llevamos entonces en el horno, familia. Una vez que esté todo, vamos a volver, ¿sí? Nos vemos más tarde. Mi gente linda hermosa, ¿cómo están? Ya pasaron varios minutos, ya se enfriaron todos nuestros pancitos. Ya hace un poquitito más de calor por acá. Quisiera mostrarles cómo quedó, familia, nuestro pan. 4 semillas. Miren, voy a bajar mi cámara. Ahí está, familia. Este es el resultado de nuestros panes, familia. Miren, espectacular, familia. ¿Sí? Miren, familia, espectacular. Vamos a despegar y vamos a ver cómo están nuestros pancitos. A ver, también cómo se despega de balde también. Miren, familia. Miren cómo se despega, miren. Espectacular, familia. Qué lindo, familia. Miren cómo el tamaño, petito más largo, inclusive 22 centímetros aproximadamente. Miren, familia. Miren por debajo. Pueden notar ahí, familia. Espectacular. ¿Cómo daría esto, familia? Un sándwich de verdura. O un sándwich con huevo, con aceituna. Va a pegar espectacular. Miren. Qué lindo, familia. Se ve un poquitito el cortecito que le hice. No fue lindo mi corte, familia. No les voy a mentir. Esto voy a aprender haciendo. Yo no soy mucho de hacer cortes. Entonces voy a ir practicando eso, familia. Pero no importa. Ustedes que son más profesionales pueden hacer sus cortecitos. Y va a quedar mejor. Miren, familia.
Espectacular. Ya está, familia, espero que les guste esta receta, que puedan suscribirse, familia, puedan dejar un me gusta. Miren estos pancitos, miren el resultado. Espectacular, familia. Ya no hace falta ni cortar, ya vieron esto cómo va a estar empujado. Pueden preparar, miren la semillita ahí arriba. Pueden cortar así, familia, así, de esta manera, y le ponen verduritas, huevitos, jamón y queso, aceituna, le pueden poner un poco de mayonesa y con eso pueden servir a sus familiares, pueden comer ustedes tranquilamente esta receta, pueden aprender. Me salió en total 10, familia. Pueden sacar ustedes el costo de producción en su país y pueden sacar un 80% más para vender. Para vender a un precio para que puedan ganar menos un 80%, 90%, hasta 100% pueden ganar de estos productos. Son productos de calidad y que le va a gustar mucho a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amigos. Y si se dedican a la venta de panadería casero, espectacular, familia, le va a gustar muchísimo. Espero que les guste esta receta. Suscríbanse, gente, si son nuevos en el canal, suscríbete, vaya viendo los videos. Hay varias listas de reproducción, hay panadería artesanal, confitería artesanal, tenemos guía para panadería y una lista también de reflexión suelo reflexionar algo ahí sobre la panadería, sobre por qué esto y por qué aquello. Entonces pueden también pasar a ver. Y nada, familia, vamos a estar alzando otro videito aproximadamente, creo que el lunes por ahí vamos a estar alzando otro video de... Bueno, no voy a decir fecha porque este video puede que se vea después de mucho tiempo, después de muchos años alguien puede ver este video y no va a saber qué tiempo es tan bueno. No importa, vamos a estar alzando nuevos videos y nos vemos pronto, familia. Gracias por todo, gracias por esta receta. Manito arriba y hasta el próximo video. Chao, chao.